tours del Congreso para los participantes. Otro papelón. La nueva directora de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, nombrada y anunciada por la propia gobernadora la semana pasada, renunció. Physician Correctional, la empresa de aquel escándalo en el Departamento de Corrección, que creo que para el verano nos dijeron que le estaban cancelando el contrato, se parece a Luma, sigue bajo contrato en el Departamento de Corrección. Y si es martes, hoy es martes de energía con el licenciado Ramón Luis Nieves. Esos son algunos de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, aquí en vivo desde el estudio ATH Móvil Power by Evertech. Los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en la página web de esta emisora, radioisla.tv, en el canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de Radio Isla y simultáneamente en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Bueno, los martes, los que me siguen saben que normalmente grabo el programa porque tengo un compromiso en Tele 11 durante la tarde. Hoy estoy comenzando en vivo porque no estaba en el área metropolitana, pero no voy a estar el programa completo y tengo aquí, no es bateador emergente porque vamos a estar los dos, pero por lo menos vamos a estar de dupleta parte del programa al querido amigo Luis Vega Ramos. Saludos, Luis. Saludos, Aníbal. Bueno, quiero pensar que soy una especie de Gus Gossech o Mariano Rivera, que te voy a relevar en la séptima, octava entrada. Nada, gracias por siempre estar disponible. Yo voy a estar el primer segmento completo, luego me voy a montar en el vehículo, Luis se queda y quizás puede enterrar por teléfono, y luego cuando venga el amigo Ramón Luis Nieves, pues probablemente ya yo no podré participar. Bueno, tenemos aquí unos puntos, pero como tú y yo no hemos hablado, te voy a hacer así el open-ended question, así abierta. Me imagino que te pasó a ti lo mismo que a todos nosotros. Nos levantamos el sábado y empezamos a ver alertas de un otro bombardeo y esto sí es una declaración de guerra, esto no es Venezuela. Pero ¿qué te parece? Ya estamos en el cuarto día del operativo militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ya ha habido pues respuestas de Irán y pues unas consecuencias económicas. Danos primero tu impresión de lo que está viviendo el mundo y luego pues vamos un poquito a darle a los amigos Radio Escucha y que nos siguen los detalles de lo que hasta ahora la prensa internacional nos dice que está sucediendo. Digo, los que creemos, como tú y como yo, en los derechos humanos, los derechos de la mujer, en los derechos, ¿verdad?, de un gobierno democrático, pues sabemos que el régimen que ha tenido Irán del 79 para acá, antes del 79 había sus problemas también. Tampoco era una democracia. Tampoco era una cosa, ¿verdad? Es como cuando hablamos de Cuba, ¿verdad? Y dice, bueno, está bien, pues podemos criticar a Fidel, pero acuérdate de lo que había antes. Pues obviamente es un régimen y un gobierno y un estado de derecho que pues es reprochable. El problema es, en mi opinión, la improvisación del gobierno de Trump, ¿verdad? Pues fuimos allí, tiramos 20,000 cohetes y ahora Dios que reparta suerte. Y eso me parece a mí que es sumamente peligroso para, obviamente, Irán, para la región, que es la región probablemente más convulsa del mundo, y para la humanidad, porque ahora uno no, o sea, nosotros estamos partiendo de la premisa de que Irán no tiene capacidad nuclear todavía, supuestamente. Pero ¿y si la tiene? ¿Y si la tiene? Porque es una especulación, eso es lo que dicen los expertos en seguridad de los Estados Unidos o de la OTAN y demás.
Digo, y también a la inversa, si el amigo Netanyahu le da por apretar el gatillo. Que ese sí la tiene. Ese sí la tiene. Que ese sí la tiene y sabemos sí, que la tiene y le gusta. Y ese le gusta. sí la tiene. Y un poco para darle update a los amigos, un poco la información que está saliendo en algunos medios es que esto fue un empeño de Netanyahu de Israel y que Estados Unidos no estoy defendiéndolo, esto es lo que se ha explicado, inclusive lo explicó Marco Rubio, y que Israel le dijo a Estados Unidos, yo lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes, y que entonces esta es la justificación absurda. Bueno, pues que si Israel atacaba, entonces Irán iba a atacar a Estados Unidos y que por eso se metieron en la guerra. Así que es la primera vez que yo escucho que Estados Unidos se está metiendo en una guerra dizque porque otro país lo obligó, porque esa es un poco la excusa. Durante el día de hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, yo lo dije ayer, el presidente Trump ha dicho que esto puede ser 4 o 5 semanas. No hay ninguna señal hoy de cuándo esto termine, y un poco lo que tú y yo hablábamos fuera del aire, tampoco hay ninguna señal qué es lo que quiere Estados Unidos e Israel de sacarle aquí. Tú sabes que a mí me gustan las películas de superhéroes. Sí. Ese es uno de mis vicios, por llamarlo de alguna manera. En la gran película de los héroes de Marvel se llama Endgame. ¿Cuál es el endgame? ¿Cuál es el endgame here? Sí, ¿cuál es el endgame? O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr? O sea, por ejemplo, en Venezuela muchos se creyeron que el endgame era devolverle la democracia al pueblo venezolano. No. Y ya sabemos que el endgame era tener acceso al petróleo. Y se acabó. Exacto. Y en Cuba ya estamos viendo cuál es el endgame. En Cuba más o menos es lo mismo. Básicamente es, déjame hacer negocio allá y si tú respondes a mis intereses, pero yo te dejo en paz. Yo te dejo en paz. Pero acá no se sabe. Algunas notas que si las puedes ir poniendo ahí en pantalla, por ejemplo, Trump, y podría ser cierto, Trump hizo una firma, hoy le habló a la prensa, llevaba 2 o 3 días que no le estaba hablando a la prensa directamente, de que él entiende que asesinaron a prácticamente gran parte del liderato de Irán y que hay un vacío de poder. Bueno, a veces los vacíos de poder son buenos, pero a veces los vacíos de poder son peligrosos, porque esto me lo enseñó mi papá temprano en mi vida, y me lo hacía en referencia a la política. Me dijo, mi papá me decía, la política es como la naturaleza, no tolera los vacíos. Y me dijo, y por un vacío que ocurra, lo puede llenar una buena persona o lo puede llenar un cualquiera que simplemente llene el vacío. Yo creo que esas expresiones de Trump de que hay un vacío, quizás lo que está admitiendo entre líneas es que no tienen con quién negociar. Contrario a, por ejemplo, en Venezuela, que inmediatamente empezaron a negociar con la vicepresidenta. Y con Cuba, que empezaron a negociar con el nieto de Raúl. Pero para que sepan, cosas que han sucedido, el presidente dijo eso. Estados Unidos ha tenido que cerrar, un periódico dice 2 embajadas, otro dice 3. Yo estoy seguro que cerraron una embajada en Arabia Saudita, que le llegó un drone anoche. No causó grandes daños, pero le llegó un dron desde Irán. Y cerraron la embajada de Kuwait. El Washington Post dice que una tercera embajada, pero no tuve tiempo de mirar. Pero así de serio, Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos americanos en 14 países de la región que se vayan. En nota deportiva, una de nuestras voleibolistas, vamos a buscarla acá para decir el nombre correcto, que es del equipo nacional. Ay, Dios mío, ya que me olvidó. Sí. Arela Girantes ella está en Israel. Y no ha podido salir. O sea, pero para que vean la seriedad, o sea, Estados Unidos oficialmente le ha pedido a todos los ciudadanos americanos de 14 países de la región que se vayan. Claro, tampoco es tan fácil de salir, porque el espacio aéreo de muchos países está cerrado, porque hay aeropuertos cerrados, porque no es fácil, salir. Deja ver qué más tenemos por acá. España, yo lo tengo que decir, se ha crecido. Y España le dijo a Estados Unidos que no podía usar sus bases, las bases que tiene Estados Unidos en España, para desde allí organizar los ataques. Gran Bretaña, Inglaterra, ha respaldado de la boca para afuera. Que digo, es importante hablar de esas bases de España. Yo sé que a ellos no les gusta, yo los quiero mucho, los españoles, pero pues estratégicamente en términos, ¿verdad?, de geopolíticos del movimiento, son el norte de África, son el norte del Medio Oriente. O sea que esas bases son sumamente importantes para el movimiento
militar estadounidense. Bueno, pues Trump criticó al primer ministro de Gran Bretaña, pero en el caso de España ha dicho que son un terrible aliado y que va a cortar relaciones comerciales con España. Claro, parece que no lo orientaron bien porque España es parte de la Comunidad Europea y pues una vez un producto entra o sale a la Comunidad Europea se mueve por cualquier país. Así que no es... Por eso cuando hablaban de las aranceles, él hablaba de ponerle aranceles a toda Europa, porque tiene que ser la comunidad completa. No puede ser, le voy a poner un arancel a España y otro arancel a Francia y otro arancel a Italia. Pero solamente para que vean, contrario a otras guerras de Estados Unidos, por lo menos las que yo he vivido, aun las que no salieron bien, los países aliados cerraban fila y daban, o sea, no nos olvidemos, a Irak fue montones de soldados europeos y de otros países perdieron la vida. En Afganistán lo mismo. Aquí hasta ahora, Estados Unidos e Israel, más nadie. Lo que pasa es, Aníbal, que desde todos los presidentes, desde Truman, porque Roosevelt se murió antes, hasta ahora, ellos creían en la OTAN. Donald Trump no cree en la OTAN. Y eso es un paradigma de cambio fundamental. O sea, desde Roosevelt para acá, pero Roosevelt se murió antes, todos creían en bien o mal, y podemos tener nuestras críticas, en una alianza de Europa y Estados Unidos y Canadá, y pues podíamos obtener por el lado a México y no sé qué cara, en contra primero de la Unión Soviética y en contra del comunismo global. Donald Trump no cree en eso. Donald Trump cree en Estados Unidos, su Estados Unidos. O sea, no necesariamente un Estados Unidos equitativo, igualitario, donde pues las responsabilidades y las riquezas se distribuyan de una manera justa. Él cree en sus Estados Unidos, y eso claramente ya no incluye el OTAN. En términos de las consecuencias humanas, hasta ahora, por lo menos antes de entrar acá, después de los primeros 6 soldados americanos que murieron por bombardeos en base fuera, porque no hay tropas que sepamos, en Irán no ha habido más muertes. No he escuchado de más muertes en Israel tampoco, donde creo que en un bombardeo murieron 10 personas, me parece. ¿Cuántos civiles han muerto en Irán? Nadie sabe. Se está hablando de los de más de 800. Hubo una historia que no es una historia de esas fantasiosas, la cubrió la prensa seria, inclusive la prensa norteamericana, de que en los primeros bombardeos bombas explotaron en una escuela de niñas en Irán. Aprendí aquí leyendo que los sábados allá es un día de trabajo normal, no es un día como nosotros. Así que todavía no sabemos pues las consecuencias de vidas que esto va a tener. Ahora sí empezamos a ver las consecuencias económicas. Esa fue, por ejemplo, la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Conflicto en Irán eleva la amenaza de una recesión. Es las titulares en los periódicos norteamericanos. Está subiendo el petróleo. Eso nos va a afectar a todos. Porque si usted piensa que en Estados Unidos y en Puerto Rico no se consume mucho del petróleo que se produce en aquella área, eso es cierto, gran parte de ese petróleo va para Asia, pero hay una regla del capitalismo que se llama oferta y demanda, y mientras menos oferta haya, pues los países que se estaban supliendo de esa región y que ahora de momento no van a tener petróleo, y va a pasar con el gas natural también, pues van a empezar a reclamarlo de otros lugares. El efecto es que va a subir el petróleo. Ya empezó a subir la gasolina. Me dijiste que llenaste el tanque esta mañana. No lo llené. Eché gasolina. Okay. Pues, llenarlo está muy difícil. Y el mercado de Wall Street, voy a mirar ahora mismo, que es la próxima consecuencia. Ahorita estaba también cayéndose estrepitosamente. Pero el S&P 0.8% abajo, el Dow Industrial 0.59 abajo y el Nasdaq 0.89 abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las consecuencias económicas para el mundo, el IMF, el International Monetary Fund, está pronosticando que esto va a tener un efecto negativo en la economía mundial. Pero para nosotros esto se complica, para nosotros aquí en Puerto Rico esto se complica
con dos noticias que no tienen nada que ver con la guerra, pero que coinciden. El periódico digital de temas económicos 5 Millas publicó una historia esta mañana de que el índice de actividad económica de Puerto Rico cayó el año pasado, 2025, y es la primera vez que cae en los pasados 5 años. Eso no son buenas noticias. Y eso, en temas separados, eso es lo que nos estaba advirtiendo la Junta de Control Fiscal cuando le decía a la gobernadora, cuidado con la reforma contributiva, cuidado con el alivio contributivo, porque la economía se está desacelerando. Dice esta nota de 5 Millas de Luisa García Pelati, el índice de actividad económica se situó en 127.7%, un descenso de 0.3% respecto al 2024. Estos son datos del gobierno. Es la primera reducción desde el año 2020. Así que ahí tienes una señal. La otra, esa no tengo gráfica, no te preocupes, no te la pasé, pero la otra que me preocupa es que el sector de la manufactura se sigue contrayendo y lleva varios meses en una reducción. Así que eso para nosotros, espérate un segundito, tengo que contestar aquí algo. Para nosotros, si tú tienes una economía que está desacelerando, si tienes un sector de la manufactura, que sigue siendo el sector más importante de nuestra economía, que se está aguantando, y ahora tienes una guerra en Irán, un posible aumento en el petróleo y todos sus derivados y todo lo que eso significa, no son buenas noticias para la economía de Puerto Rico. Bueno, Aníbal, el problema es que no hemos trabajado con nuestra infraestructura en los últimos años. Toda la discusión que se ha dado de mejorar el sistema de energía eléctrica, sabemos dónde estamos, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a discutir con Ramón Luis. Pero eso no, eso es uno de los asuntos que nos hace a Puerto Rico atractivo. Nuestra infraestructura vial tampoco la estamos manteniendo adecuadamente, y esos son los principales elementos para hacer a Puerto Rico atractivo. Si a eso le suma la obsesión ideológica que no le permite al gobierno del PNP, a Jennifer González y a todos ellos, a Tomás y a Johnny, porque en eso están todos juntos, arrancarle el brazo a Donald Trump con el reshoring, es decir, Puerto Rico es el sitio para el reshoring. Saca todas esas cosas de China, saca todas esas empresas de manufactura de China y de medical devices y devuelve Claro, como eso no es compatible con la estadidad, pues no les gusta. Por eso le tendría que decir, porque allá hay una cosa que se llama autonomía fiscal, no pagan contribuciones federales, salvo, pues obviamente, tecnicismos que no vamos a entrar aquí, pero que tiene unas ventajas que no tienen los estados. Pero, en resumen, para concluir con el tema de la guerra, como decía Facebook en una época en cuanto a relationship, it's complicated. Está complicado, no se ve, como tú dijiste, el endgame. No se ve cuál es la luz al final del túnel, y los efectos en vidas, los efectos en estabilidad de la región, los efectos económicos están por verse. Y obviamente la guerra está en manos de dos personas que no podemos confiar: Netanyahu en Israel y Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, ok, pues vamos al otro tema que tenía aquí para discutir. Obviamente, como yo hago el orden, porque este es mi programa, aunque ahorita me voy, yo le dije a Luis, yo voy a empezar con lo que quiero estar seguro que quiero tocar, y si no me da tiempo, tú sigues con lo demás. Y yo te dije que yo iba a ser de playmaker, que yo lo que hacía era pasar la bola. Bueno, hoy es el primer día oficial de la cumbre estadista. Fíjate, me mandaron el calendario de la cumbre estadista y no lo pude, la verdad que no lo tengo aquí ahora mismo a la mano. No, tenía muchas cosas. Lo dije ayer, este es un tema que a ti te apasiona, igual que a mí, pero están iniciando la segunda cumbre, y por lo menos a esta hora, por los que me están escuchando en vivo, son las 4:18, no se ha presentado ni un solo proyecto o para adelantar el supuesto mandato a favor de la estadidad, o un proyecto de ley para por lo menos pedir algún proceso de libre determinación. Eso lo discutí ayer y ahorita tú puedes abundar. Lo que sucede es que
La impresión que tiene el país, y creo la impresión, percepción y probablemente la realidad, es que un montón de estos jefes de agencia, alcaldes, legisladores que van para allá, van a aprovechar para pasear, pagado con fondos públicos. Entonces, si esa es la percepción, esta mañana, Pablo José puso en sus redes sociales, el comisionado residente, una de esas cosas que uno le cuesta trabajo creer que es verdad, pero es verdad. No sé si puedes poner ahí el próximo, la carta. Pablo José pone una carta que él recibe en su oficina de comisionado residente, la envía el internado Córdoba Fernós. Los que conocemos el mundo de Washington, el internado Córdoba Fernós es un programa muy serio, muy bueno, donde muchachos de high school, extraordinarios de high school, bueno, algunos egresados como Joel Montalvo, son personas, muchos egresados Córdoba, ellos mismos se llaman cordobitas. Es un programa de internado donde se los escogen en universidades de aquí de Puerto Rico y están un semestre en la capital federal, trabajan en alguna oficina, antes era solamente en oficinas congresionales, lo han ido ampliando para oficinas, creo que medios de prensa y también oficinas en la rama ejecutiva, y es súper chévere. O sea, es un programa excelente, apolítico, pero claro, el Centro Córdoba, o sea, el centro que administra esto, que tiene otro nombre, pues administra diferentes programas, pues recibe fondos del gobierno de Puerto Rico. Y le han enviado una carta a Pablo José, que presumo que es una carta que le están enviando a todos los demás congresistas que tienen en su oficina estudiantes del programa Córdoba. Voy a leerle, voy a traducir mientras leo, brincando. Mi nombre es fulana de tal, Pablo José lo tachó, y sirvo como asesora del programa Córdoba. Primero que nada, quiero darle las gracias por usted tener estudiantes en el programa durante este semestre. De verdad le agradecemos la oportunidad que su oficina le da para el desarrollo profesional a estos jóvenes. Del 3 al 5 de marzo, el Puerto Rico Equality and Statehood Summit, la cumbre de igualdad y de la estadidad, se estará llevando a cabo en Washington, D.C. Como parte de este evento, nosotros quisiéramos solicitar la participación de los estudiantes que son internos en sus oficinas para que asistan en proveer tours del Capitolio a los invitados que van a la cumbre. Entonces, y obviamente después dice que este evento está auspiciado por el Puerto Rico Federal, PRAFA, Puerto Rico Federal Affairs Administration, en colaboración con la gobernadora Jennifer González y ex comisionada residente Jennifer González. Primero, enviar esta carta a los miembros del Congreso pensando que no se iba a filtrar es la evidencia o admisión de parte, relevo de prueba de que lo que van es a pasear mucho, ir a coger tours del Congreso. Y es una torpeza, porque... Entonces, pero encima de eso, que le hayan... y obviamente para mí, lo que hicieron es que están presionando a los organizadores del internado Córdoba, cuando ahí hay estudiantes que son populares, independentistas, estadistas, no afiliados, o sea, ahí yo lo sé, o sea, son estudiantes que se les escoge por sus méritos y van de todas las ideologías. Y entonces, pensar que le pidas a un estudiante que no es estadista, que está allí, que lo obliguen porque es un internado Córdoba a dar un tour en lo que ese estudiante interpreta que es una movida política pagada con fondos públicos, es horrible. Pero tienen que ser bien morones para enviarle la carta a Pablo José. Y Pablo José obviamente se negó le dijo que no, que sus dos estudiantes de Córdoba, esos estudiantes trabajan allí y rinden labores en esa oficina, por eso es que le tienen que pedir permiso al congresista. Ya el periódico El Nuevo Día lo levantó. La cumbre pro estadidad incluirá tours del Congreso para invitados del evento. Y para antes de tener tu reacción, también le ponen esto en bandeja de plata a Pablo José. Pablo José, a diferencia de este servidor, y creo que de Luis, no entiende que es prioritario atender el tema del estatus. Yo creo que es prioritario atender el tema del estatus. Pero él sí ha dicho que no se va a quedar cruzado de brazos. Y entonces, pues, si tú tienes esta ofensiva, pues, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Le estás poniendo en bandeja de plata al funcionario electo por el pueblo de Puerto Rico
que aclare. No hay una nota todavía en el periódico, pero José Delgado publicó un mensaje en sus redes sociales de cara a la cumbre pro estadidad de la gobernadora. El comisionado Pablo José Hernández circuló carta en el Congreso argumentando que la estadidad, si se cuentan las papeletas dejadas en blanco dañadas, no alcanzó el 50% en el 2024, aun cuando el estatus territorial fue excluido. Dame tu evaluación, Luis, de este nuevo episodio de la cumbre estadista. A lo mejor mañana presentan un proyecto de ley, pero hasta ahora no han presentado ningún proyecto de ley. Mira, yo puedo entender que el liderato del PNP tenga que darle una bolita de mantecado de chocolate a su gente, ¿verdad? Y hacer un aguaje, y van todos los años, el 2 de marzo, lo que sea, o el cumpleaños de Barbosa, y hacen su chijichijá, y se reúnen con los que los quieran recibir. Pero esta torpeza de usar el aparato gubernamental y de casi querer atrapar al líder de la oposición política, que es Pablo José, que es el presidente del Partido Popular Democrático y comisionado residente, es de verdad una cosa que uno no se lleva las manos a la cabeza. O sea, si ellos quieren ir a hacer y dan un viaje, y todos los secretarios que quieran ir, y todos los legisladores y los alcaldes y la gobernadora que quieran ir, pues allá ellos. Pero montar este operativo y usar una cosa gubernamental, y tengo que decirlo, yo, ¿verdad? He conocido y he visto y he tenido el privilegio de conocer y de servirme cuando estuve en funciones públicas de Internos Córdoba, que es el programa que va a Washington, pero también está el programa de los que están en la legislatura, y Ramos Coma. Ahí yo tuve gente que yo no sabía si eran populares, si eran PNP, pero eran chicos y chicas extraordinarias que se fajaban y hacían su trabajo. Muchos de ellos se acabaron quedando en la legislatura. A mí me parece una cosa tan perversa, porque lo que tú estás es usando un espacio que es para ir habilitando a los funcionarios públicos del futuro para una causa ideológica, y PSP versus ELA todavía está vigente. Antes de irnos a la pausa, escucha bien, porque lo que viene está buenísimo. Gracias a nuestros amigos de Frontier Airlines, hoy estaremos regalando un voucher de $250 para que te vayas volando a uno de los 22 destinos de Frontier. Sí, como lo oyes, un voucher de Frontier Airlines valorado en $250. ¿Quieres viajar? Pues esta es tu oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Es sencillito. La segunda llamada que entre aquí al control, se le llevará el voucher. Marca ahora mismito el 787-292-1703, 787-292-1704, cualquiera de los dos, 292-1703 o 1704, y ese voucher de Frontier Airlines puede ser tuyo. Recuerda, si ya participaste en el sorteo, no seas listo, ya te participaste, no puedes volver a participar. Gracias por participar con Radio Isla, y mantente atento para más oportunidades de volar con Frontier Airlines. Regresamos luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional,
Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. De regreso sobre la mesa, no es Aníbal Acevedo Vilá, es Luis Vega Ramos. Pidan la vuelta, no hay problema. Pero para mí es un privilegio y un placer que el amigo Aníbal Acevedo Vilá pues nos pida que lo sustituyamos cuando tiene otros compromisos. Creo que va a ser el esfuerzo de entrar por la línea telefónica. Si es así, pues le pido a producción que nos deje saber tan pronto sea así, si es que eso pasara. Como he dicho, y obviamente ustedes saben que pueden seguirnos por las plataformas digitales de Radio Isla, por Roku, que Radio Isla tiene su plataforma y su set allí en Roku también, Facebook, demás. Así que también nos pueden seguir. Así que seguiremos comentando los asuntos del día. Estaba volviendo a mirar los periódicos de esta mañana y antes de entrar en otros de los temas que habíamos acordado y antes de que llegue el amigo Ramón Luis Nieves para hablar de los temas de energía, he visto un anuncio de página completa en uno de los principales periódicos del país, El Nuevo Día, titulado, página completa, Tu Senado en Washington, D.C. Y tenemos ahí un montón de imágenes y de acciones y de fotos en una página completa de Tomás Rivera Chats, básicamente diciendo que está haciendo unas gestiones en Washington, y obviamente pues yo tengo mis especulaciones de por dónde pica esa bola, pero ya tenemos en línea telefónica a Aníbal, así que quiero dejarlo entrar. Nuevamente saludos, como había anticipado, estoy en el carro, vamos a ver cuánto la tecnología me permite seguir conversando contigo. A lo que mencionabas de ese anuncio en la prensa, yo creo que, como dice el refrán, 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Aquí no hay duda de que las movidas de Tomás van en 2 vías. Una, no debilitar a la gobernadora, porque la gobernadora se está debilitando ella sola, sino en dramatizar ese debilitamiento de la gobernadora, y pues son muchas de las controversias, inclusive de la semana pasada, los proyectos que se colgaron de los todoterrenos, el proyecto de la Palguera, que eran malos proyectos, y básicamente lo único que hace Tomás es dramatizar los errores de la gobernadora. Pero en el otro lado, como yo siempre he dicho, en la política es una cuestión de contraste. Pues es lo que le quiere estar diciendo a la base del PNP. Aquí estoy yo. Exacto, eso mismo te iba a decir. Aquí estoy yo. Yo soy la alternativa. Yo creo que Tommy va a hacer eso. Yo soy de los que apuesto que Tommy no se va a atrever a tirarse. Pero a lo mejor al final lo hace. Yo creo que aquí la ficha en ese escenario del PNP, la ficha es Miguel Romero. Y yo pienso que si Miguel Romero se atreve a retar a la gobernadora, o la gobernadora decide no correr y Miguel Romero decide correr, Tommy no corre. En un escenario que la gobernadora decida correr, Miguel Romero decida no correr, pues podría haber alguna posibilidad
de que Tomás Rivera Chá retara a la gobernadora, y yo creo que él está simplemente moviendo su ficha para dejarse opciones, pero dramatizar los contrastes con la gobernadora de su propio partido. Fíjate, Aníbal, yo pienso un poquito distinto de ti. Yo creo que Tommy todavía está evaluando, porque ya a Tomás Rivera Chá le queda su última peseta, y está evaluando si puede llegar al plato, a home, o no. Y yo creo, mi teoría es que él va a hacer todo lo posible, y lo ha estado haciendo, para rehabilitarse, no con el PNP, porque en la base del PNP él está sólido, sino con el resto del país, y que él en algún momento el año que viene pues mandará a hacer una encuesta, mandará a hacer un estudio, mandará a hacer unos análisis de si él puede ganar por pluralidad la gobernación. Y si ese análisis le dice que él pudiera ganar por pluralidad la gobernación, porque en el PNP no tiene ningún problema, yo pienso que él podría considerarlo. Y pienso que movidas como esta, de comprar una página, en la página número 9, en el Nuevo Día, completita, lo que están tratando es de limpiar, maquillar su imagen, no con los PNP, sino con el resto del país. Bueno, yo creo que él tiene dos audiencias que no son equivalentes a ser PNP, que él quiere cultivar. Uno, los estadistas. Ya sabemos que hay más estadistas que PNP. Claro, yo creo que muchos de esos estadistas que ya dejaron de ser PNP no son personas que se identifiquen con los estilos de Tomás Rivera Chá, pero yo creo que ese es uno de sus targets. Yo soy el campeón de la estadidad, así que si tú eres estadista no PNP, me tienes que considerar. Y el otro, el sector ultraconservador religioso, que pues él diseñó una estrategia para tragarse a Proyecto Dignidad, y también la está ejecutando. Pero estamos apenas al mes número 14 de la gobernadora. Ayer era 2 de marzo, así que se cumplían 14 meses de estar en el poder, y que tú y yo llevemos ya varios minutos hablando nada más que de la posibilidad de que Tomás Rivera Chá rete a Jennifer González, pues nos evidencia la debilidad política que tiene la gobernadora en este momento. De acuerdo. Pero tú tenías una agenda ahí de algunos temas. Bueno, hablando de la debilidad de la gobernadora, en vez de decir que heredó una crisis, aquí tú ahorita hablabas del tema de infraestructura, en vez de poder decir que elevó una crisis que ella prometió arreglar y que quizás se tiene que defender y que no la ha podido arreglar, bajo su administración se ha generado una nueva crisis, es la de acueducto de alcantarillado. Sí. Crisis donde, aunque se han afectado muchos municipios, el más afectado es el área metropolitana, y del área metropolitana, San Juan, donde pues el alcalde Miguel Romero, como decimos en buen puertorriqueño, se hartó y lleva varias semanas pues con planteamientos públicos fuertes, inclusive pues llegó a pedir que es la cabeza del director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y entonces la semana pasada, primero la gobernadora tiene una cumbre con Miguel Romero, los legisladores del PNP, varios alcaldes, incluyendo la alcaldesa de Loíza, alcalde de la región, y pues tratando de decir que está resolviendo la crisis. En segundo lugar, ha hecho unos anuncios de unas inversiones millonarias en infraestructura de acueducto para dar la sensación de movimiento, pero el jueves, en algo que yo en mi programa comenté que era para mí impropio, la gobernadora, ella misma, con su boquita de comer, como decimos, anunció el nombramiento de un director para la región de San Juan y de una directora para la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, porque parte de la crítica de los alcaldes era precisamente que la región San Juan habían votado, porque esa es la palabra, al director regional que había antes, y que estaba vacante y que hacía falta. Trajeron al director de la región norte. Y el chisme era porque era de Pierluisi. Ajá, y entonces trajeron al que era director del área norte para San Juan, y entonces nombraron, y ahora perdóname que he perdido el nombre de ella, como estoy en el carro,
Bueno, el voto online es que la directora, yo sé que es Maldonado de apellido porque es la hija de mi amigo Roland Maldonado, y lo digo de verdad, genuinamente, ex representante y ex alcalde de Ciales, pues la hija de Roland la nombraron como la directora de la región norte el jueves, anunciado por la gobernadora, lo cual es un disparate. Los gobernadores no nombran directores regionales de ninguna agencia de gobierno y mucho menos de una corporación pública. Y yo comenté el viernes que eso era un error de la gobernadora porque debilitaba a su propio director ejecutivo. Bueno, pues ahora la chica renunció ayer, no duró ni tres meses más, en términos de días laborables, como ayer era feriado, duró el viernes, aludiendo a razones personales, pero esto lo que apunta es a un gobierno con un total descontrol y una gobernadora que, vuelvo y repito, anunció con bombos y platillos el jueves que ella había nombrado a estas dos personas y en menos de una semana una de esas dos personas le renunció al puesto. Terrible. Tengo la musiquita, Aníbal, no sé si te consigo. Yo creo que me puedo, por eso yo creo que cuando volvamos de la pausa todavía puedo estar contigo. Ah, bueno, pues perfecto. Me quedo en línea. Okay. Muy bien, vamos a la pausa entonces. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos bateando de emergente por Aníbal Acevedo Vilá, pero tenemos a Aníbal por la línea telefónica que tiene otro compromiso. Más tarde vamos a tener ya al amigo también Ramón Luis Nieves para hablar de los asuntos de energía. Pero Aníbal, estabas comentando sobre este asunto de la gobernabilidad y el funcionamiento de este gobierno en términos, ¿verdad?, de las cosas más básicas. Mira, estoy aquí de medio de un típico tapón en el área metropolitana. Sanjuanero. Sí, te comentaba con esta... La gobernadora comete unos errores estratégicos. Por ejemplo, el que ella el jueves dijera, yo he escogido al director regional de San Juan y al director de la región norte. Pues ella se quiso apoderar de la solución, pero no se da cuenta, número uno, que se apoderó del problema, porque si esas personas fallan, es responsabilidad de ella. Y en segundo, debilitó al presidente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, porque son un nombre que se supone, son puestos que se supone que lo haga el presidente, director ejecutivo de la corporación pública. Pero lo mismo hizo con la Universidad de Puerto Rico. Ella nombró a la presidenta de la universidad cuando se supone que eso es un asunto de la Junta. Y entonces tiene razón en lo que estás diciendo, en mi opinión, ¿verdad? Y entonces, pues, ahora, en medio de toda esta crisis, nos enteramos que también tiene una crisis con la Unión de Acueducto y Alcantarillado, que yo no recuerdo cuándo fue que la última vez un director ejecutivo o un gobernador, un gobierno de Puerto Rico tuvo problemas con esa unión. Haya habido paz laboral por más de 20 años. Sí. Estoy leyendo aquí una nota que salió no hace mucho en el Metro. Ante paro de la AAA, presidente convoca a reunión con la UIA. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente el director ejecutivo o presidente que se llama de la Autoridad de Acueducto, Luis González, además de que no se comunica con los alcaldes, ni populares, ni PNP, además de todas las quejas que ha habido, pues parece que estamos ante un potencial problema obrero patronal también en esa corporación pública. Y como te dije hace un rato y he dicho anteriormente en otras ediciones de Sobre la Mesa, en las elecciones del 2024 nadie planteaba el acueducto como un problema que había que atender, y sin embargo ahora a la gobernadora se le ha convertido en su problema más inmediato. Es más, son en broma y en serio, y tú vas a hablar de energía, ya nadie habla de Luma, porque todo el mundo de lo que está hablando ahora es de acueducto. O sea, yo creo que los amigos de Luma están celebrando la crisis que tiene acueducto, porque pues como que ha pasado a un segundo tema, la crisis energética, que es pues la comidilla de todos los días. Este señor que es el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado ha expresado públicamente en la vista pública de, creo que fue el viernes pasado, en la Cámara de Representantes, que ni tan siquiera se había leído el informe de transición. Eso es horrible. Es horrible. No, peor que eso. Él dijo que no le habían entregado un informe de transición,
cuando el informe de transición se hace por ley y se le entregó al comité de transición. Hubo una vista pública de eso. Sí. Yo la vi. Pero y ya porque yo soy de los pero- enfermos que me tiro todas esas cosas del cuerpo. Sí, tú eres más valiente que yo. Yo no doy para tanto. Yo espero al otro día y leo el resumen en los periódicos o en otros programas de análisis. Pero sí, o sea, tú decir en la vista ante la legislatura de que no te dieron un informe de transición y el informe de transición estaba presentado y Héctor Ferrer, el representante Héctor Ferrer se lo entregó allí y le dije, mire, por si acaso, pues si no lo ha leído, aquí está el informe de transición de acueducto. Nada, este es un nombramiento de la gobernadora. O sea, aquí nadie estaba pidiendo la cabeza de la ex directora de Doriel Pagán, nadie estaba pidiendo la cabeza de ella. Yo, como he dicho, yo no estoy diciendo que era la última Coca-Cola del desierto, ni que era una funcionaria mega extraordinaria, pero no era un problema. O sea, no había un reclamo ni de alcalde ni de la ciudadanía de que había que sacar a doña Doriel, pero doña Doriel era del team de Pierluisi, y pues la sacaron y trajeron a Mr. Luis González, que es del team de Jennifer González, y ahora el problema de acueducto le pertenece a Jennifer González. Tú hablas de Doriel y yo tengo la misma impresión que tú comentas, y puedo hablar del anterior también, de gobierno del PNP, Eli Atienza. Eli era excelente, estoy de acuerdo. Exacto, yo no tengo al contrario, exacto, todas las situaciones delicadas que yo todavía era funcionario público, tuve que hablar con él siempre fue atento, responsable, diligente. Entonces tú tienes esos dos funcionarios que vuelvo y digo, yo sé que no te lo tengo que decir a ti, Aníbal, se lo digo a la radio audiencia, no eran de mi gobierno, no eran de mi partido, pero hicieron su trabajo, y entonces tú tienes este desastre, porque esto es lo que tenemos ahora mismo, es un desastre en la autoridad de acueductos y alcantarillado, y la única explicación para este desastre no es quiebra, es pelea política entre miembros de un mismo partido, los PNP de Pierluisi versus los PNP de Jennifer González. Y ahí acabas de decir que no es quiebra, porque, y es un buen punto, Acueducto no está en quiebra. No está en quiebra. O sea, Acueducto tiene una situación financiera aceptable. Es más, Luis Fortuño nos respetó un aumento tarifario cada cierto tiempo por la inflación. O sea, que aquí no hay problema. Y García Padilla también, pero... Bueno, lo dejaron. Lo que pasa es que lo metió Luis, pues lo dejaron ahí. Pero está bien, pero para ser justo. Lo digo por ser justo. Sí. Mira, y como ya mismo yo me voy a tener que desconectar, otro ejemplo. Esto es Luma parte 2. La gobernadora nos dijo en diciembre que iba a anular, bajo una teoría legal novel, el contrato de Luma, y pues todos sabemos que Luma sigue ahí, que eso está en el tribunal, pero la gobernadora en julio nos anunció a través del secretario de Corrección que estaban cancelando el contrato de Physician Correctional, la empresa que da servicios de salud a los confinados, y que fue parte del escándalo aquel del feminicida que soltaron y que asesinó a una mujer, caso recordarán, y que la gobernadora convirtió en un issue de su campaña contra Pedro Pierluisi. Pues es de no creer. Leo el titular del periódico Noticel. Corrección y Rehabilitación todavía mantienen los servicios de Physician Correctional. ¿Qué pasó? Bueno, pues que le mandaron una carta en julio diciendo que le estaban cancelando, pero le dijeron que se lo cancelaban cuando encontraran a otro, y todavía ese proceso. Ahora van a evaluar 12 compañías. Yo te tengo que admitir, Luis, yo juraba que Physician Correctional ya no estaba allí. Yo también. Que no estaba allí, dice, citando. Y este secretario, he escuchado buenas cosas de él, Francisco Quiñones, no, pero me sorprende. La cita esta es una nota de Carlos González en Noticel, la cita al secretario Quiñones. Ya tenemos diseñado lo que serán las entrevistas a las disposiciones que le daremos a cada uno de los 12 proveedores de salud. Se les dará una hora para que presenten la propuesta que sometieron por escrito, y el comité tendrá una hora adicional para formular preguntas.
si tú me preguntas a mí, conociendo cómo funciona la burocracia gubernamental, Physicians se queda por lo menos 3, 4, 5 o 6 meses más, a pesar de que nos habían dicho, repito, en julio del año pasado, estamos en marzo, en julio del año pasado le notificaron que iban a cancelar el contrato. Y aquí no es líos legales como el de Luma, porque Physicians sí fue al tribunal, pidió un interdicto para que detuvieran el proceso de cancelar el contrato y no le dieron la razón al tribunal. O sea, está totalmente en las manos de la administración de Jennifer González. Totalmente de acuerdo contigo. Es una cosa que uno no puede entender, cómo ese proceso de rescindir ese contrato no se ha culminado, cómo hay una incapacidad de encontrar una compañía alterna que provea esos mismos servicios. Realmente no hay manera de entenderlo. Estoy oyendo la musiquita. Ok, ya hay la musiquita y yo me despido y pues... Ya Ramón Luis está ahí en el dogout, así que me imagino que lo... No hagas alusiones de deporte, que Ramón Luis no sabe nada de deporte. Sí, yo sé. Saludos a Ramón Luis. Gracias. Bueno, ambos. Don Aníbal Acevedo Vilá. De regreso sobre la mesa, sin Aníbal Acevedo Vilá en este momento, ¿verdad? Está cumpliendo otros compromisos. Les saluda y les habla Luis Vega Ramos. Pido, ¿verdad?, disculpas por los problemas, como diría Joaquín Sabina. Nos acompaña ahora para el segmento siempre de los asuntos energéticos y otros asuntos adyacentes el querido amigo, ex senador, licenciado Ramón Luis Nieves. Buenas tardes, Ramón. Saludos a ti, Luis, a la gente que nos está escuchando. Lo primero que tengo que comenzar es con una protesta, porque no pusieron la canción tema del segmento. Bueno, abogado, político y músico, ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Oye, es que me fallé haciendo esa canción, tú sabes, así que... No, mira, lo que nos está escuchando, y saludos a ti, Luis, y gracias aquí a la producción. Y saludos ya a Radio Raíces, ¿verdad? Ya tenemos a Radio Raíces con nosotros. Sí. Bienvenido. Sí, saludos, Luis, saludos a Aníbal Acevedo Vilá, que pues, tenía un compromiso y no pudo estar. Pero, bueno, para que sepan, esa canción, yo estaba diciendo a Aníbal, mira, voy a hacer una canción tema para el segmento. Voy a escribirla y a grabarla. Y Aníbal me estaba agitando. Así que hace unos meses llegué con el tema. Así que un día hay que decirle a Aníbal que lo ponga completo para que lo escuchen. Está bueno, es como dance music con guitarra eléctrica. Así que está chévere. ¿Todo bien, Luis? Está bien, yo he bailado a tu música. Sí, eso es cierto. Lo dejamos ahí. Mira, y antes de comencemos, como te advirtió Aníbal, si mientras hables utiliza metáforas deportivas, yo no voy a saber de qué estás hablando. Yo te estaba tratando de explicar en la pausa que a mí me gusta jugar playmaker en el baloncesto, o sea, la posición que jugué, y que yo quería que tú fueras el shooting guard. Lo que te quiero decir con esto es que como este segmento, el que tiene la información, el que pues a mí lo que me toca es pasar la bola para que tú la tires. Sí. Bueno, oye, playmaker. Esa metáfora espero que por lo menos la pueda mantener, que vienen por ahí los juegos de las muchachas de la Selección Nacional de Puerto Rico en mediados de marzo. Es importante. Importantísimo allí en el Choliseo, así que hay que ir a apoyarla. Pamela, te amamos. Bueno, Luis, dijiste Playmaker. Playmaker era una barrita bien buena que había en... También, pero en los 90. Ayer aquí veíamos los juegos de baloncesto. Eso es así. Luis, gracias por tenerme. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te preocupa más en este momento sobre el asunto de energía? Que hay varias cosas. Sí, y mira, tenemos Luis, un rundown, pero prefiero que tú... Hay varias cosas, Luis. Yo creo que podemos empezar... creo que fue el viernes o sábado, Manuel Guillama Capella, que se ha convertido en uno de los más importantes periodistas que están reportando el tema de energía en Puerto Rico desde el Nuevo Día, publicó un artículo bastante completo que lo llamó La caída de la AEE, ¿verdad? 20 años sin escapar de un callejón sin salida. Y me parece, Luis, que le invito a la gente que nos está escuchando y viendo
que busquen ese artículo porque de verdad que es un buen resumen de lo que ha pasado en estas 2 décadas con, no la autoridad eléctrica, con el sistema eléctrico de Puerto Rico realmente, que obviamente el actor principal de ese aparato de gobernanza eléctrica es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que el periodista Manuel Guillama, te narra una historia y la pudo dividir por unos periodos en particular. Sí. Comienza a narrar Guillama el periodo del 2005 al 2013. Ahí cuando, más allá de lo que se hablaba de una crisis del modelo eléctrico, de la gobernanza de la autoridad, realmente es una crisis financiera en el fondo, ¿verdad? Y en ese periodo entre 2005 y 2013, en el artículo se narra de que se tomaron 16 emisiones de bonos, 16 préstamos en ese periodo, y de esas 16, la mitad, 8, ocurrieron en un solo año, en el 2010. Y anteriormente aquí en el programa con Aníbal, Luis, hemos hablado de que la misma Junta de Control Fiscal ha reconocido en la quiebra, en algunas de las mociones que ha radicado, de que ya para el 2010 había que considerar que la Autoridad Eléctrica estaba técnicamente insolvente. Y como quiera que sea, el gobierno de aquel entonces, de Luis Fortuño, ahí estaba... ¿Puedes quitar la palabra técnicamente? Sí, bueno, es que como dice la moción, técnicamente insolvente, pero estaba insolvente ya, o sea, insolvente que ya perdió la capacidad de responder por sus deudas. En el 2000, y a pesar de eso... Que sus ingresos no daban para sus operaciones. ¿No? Y para repagar sus deudas, y para pagarle a las pensiones, y para pagar a los empleados, etcétera. Y hacer las mejoras permanentes, etcétera. Y en aquel entonces, Luis, en ese para que la gente entienda, me gusta bajar el lenguaje para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Pues a pesar de eso, el gobierno entonces de Luis Fortuño y la Autoridad Eléctrica le metió 8 préstamos en un año de casi 4,000 millones de pesos en un año. Y tú puedes hablar con los funcionarios de aquel tiempo y decían, bueno, sí, estábamos refinanciando deuda. Bueno, estaba refinanciando deuda con los prestamistas tú sabes, de la calle, de la esquina, ¿verdad? A unos términos bastante onerosos para Puerto Rico, que eso fue lo que provocó que ya entonces en el 2014... Sí, pero no me pases por el 2012. Y el prestamito para bajarnos la luz 3 meses antes de las elecciones. Fíjate, mira lo que pasó ahí. Yo creo que esa historia, Luis, es importante recordémoslo. Tú estabas en la Cámara. Yo estaba en la Cámara, sí. Yo estaba en la Cámara. Jennifer González era la presidenta de la Cámara y la proponente de esa emisión. Era una emisión de bonos donde la legislatura le decía creo que al BGF, un préstamo, no había emisión de bonos porque la gente no entiende, era un préstamo. Banco de Fomento, préstale 600 millones de pesos, creo que era, algo así, a la autoridad para que entonces nos bajaran la luz. 3 meses antes de las elecciones. Pero yo he chequeado la historia y puedo equivocarme, la voy a checar de nuevo. Yo entiendo que ese préstamo fue vetado por Fortuño. Pero como quiera que sea, unos meses antes de las elecciones del 2012, lo que hizo la autoridad misma fue no cobrarnos creo que era un ajuste de combustible a los clientes residenciales por varios meses antes de las elecciones, que técnicamente nos bajó la luz. Pero ¿qué pasó, Luis? Cuando cambia el gobierno, esa rebaja de luz la tuvimos que pagar. Claro. Y el aumento fue... nosotros pagamos de luz como 25, 26 centavos. Terminamos pagando 33 centavos kilovatio hora en los primeros meses del 2013. Y esa historia hay que tenerla presente de las decisiones irresponsables y políticas que se tomaron, que terminaron quebrando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la historia del préstamo es interesante porque realmente, pues, uno mirando para atrás, uno mira la cosa, pero en aquel tiempo, ay, qué bueno, vamos a bajar la luz. Sí, pero ¿a cuesta de qué? ¿Verdad? Y aquí lo que pasó, Luis, que por muchos años los gobiernos y la autoridad patearon la lata y echaron la responsabilidad adelante y no enfrentaron la realidad de que la autoridad estaba quebrada, que no daba para más, y así la estuvieron deudando hasta que vino, como pasó en ese cuatrenio que tú y yo servimos juntos, que todas las malas decisiones de los otros cuatrenios, todas explotaron en el mismo año. De hecho, yo recuerdo que hubo unos aumentos en el agua que la administración Fortuño aprobó, creo que en el 2012, con la autoridad de acueducto, que entonces fueron efectivos, ¿sabes cuándo? Enero o febrero del 2013, después de las elecciones. Así que ahí subió la luz, subió el agua, pero por decisiones que se tomaron antes, y obviamente en el 2014, por todos los préstamos que se tomaron,
colapsa la autoridad en ese tiempo. Eso es parte de la historia, ¿no? Como tenemos tiempo y yo no tengo, digo, si tú quieres hablar de rock and roll, sé que no quieres hablar de deporte. No. Pero como tenemos tiempo, sabe Dios si debiera virar para atrás y hacernos unas preguntas duras. Yo a veces me quedo ahí medio dormido en el sillón viendo películas en Netflix o en HBO Max o en lo que sea, en Paramount Plus ahora, que hay que hablar de todo ahora. Sí. Porque, y Netflix te dice, ¿Are you still there? ¿Are you still there? En YouTube, ¿Are you still there? Sí. Y pienso que yo tenía mis dudas entonces, pero ahora pienso y me pregunto, aquel plan que casi acordó Alice Partner, ¿cómo era que se llamaba? Lisa Donahue. Ajá. Lisa Donahue. Se ve tan mal ahora como algunos pensábamos antes. Mira, Luis, precisamente esta discusión yo la he tenido con mucha gente en tiempos recientes. Porque te admito, cuando estoy ahí dormitando con, ¿verdad? Claro, y yo mismo también. Yo estaba entonces dirigiendo la Comisión de Energía del Senado. Y esto es importante, en el 2014... Porque había sobre la mesa aún, para que la gente se recuerde, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se contrató esta empresa de manejo, ¿verdad?, de riesgos y de manejo de empresas. Oye, pero Luis, si me permite, antes de tú llegar ahí, esto es importante, en el 2013, el gobierno popular se autoriza el último préstamo de la Autoridad Eléctrica. Correcto. Eso fue en agosto del 2013. Un mes antes de lo que fuera, yo he contado esta historia yo creo antes, y Eduardo Batia nos la ha contado a los dos. El papá de Eduardo Batia es el doctor Mohinder Batia, que es un economista reconocido. Le dice a Eduardo, mira Eduardo, eso es el verano del 2013. Buen tipo, aunque tiene su carácter. Sí. La autoridad, leí por ahí en algún periódico de Wall Street Journal, uno de estos periódicos, que la autoridad eléctrica va a hacer una emisión de bonos pronto. Entonces Eduardo se entera, ¿por qué se entera y no lo sabía? Porque las emisiones de bonos, los préstamos, no pasaban por la legislatura. Porque es una corporación pública. Correcto. Y de hecho, la autoridad eléctrica se crea precisamente para coger prestado, sin la autorización específica de la legislatura en cada emisión. Bueno, pues la cosa es que Eduardo entonces hace las averiguaciones con la autoridad, no le gustan las respuestas que recibió, y algún día pues Eduardo podemos llamarlo y que explique la historia para yo no contarla. Y eso es lo que desencadena los procesos. Entre 3 o 4 de la mañana, ¿verdad? Sí, que esa es la hora que él se despierta. Eduardo se despierta como a las 4 de la mañana. Sí, no, yo sé. No sé si con el frito de Princeton todavía, pero la cosa como a las 4 de la mañana lo podemos llamar. Eduardo entonces cita a la autoridad una vista pública en la comisión, creo que de Hacienda. No le gustan las respuestas, los senadores, yo no estaba, pero los senadores que estuvieron allí, incluyéndolo a él, no le gustaron las respuestas de la autoridad, y la conclusión fue que la autoridad estaba mintiendo con el tema de ese último préstamo que se tomó, y unos meses después validamos de que sí se estaba mintiendo sobre esto. Eso es lo que desencadena en los procesos de reforma energética. O sea, aprueba la primera reforma energética en mayo del 2014, contando con los votos de Ramón Luis Nieves allí, y un mes después, el 25 de junio del 2014, nos dicen temprano, 8 de la mañana, de que el gobernador García Padilla estaba radicando una legislación para crear una quiebra criolla. Entonces, tú estabas en la Cámara y yo en el Senado, y nos tocó a ti y a mí, por separado, revisar ese proyecto de ley como tal, y lo leímos, le pusimos enmienda, y se votó esa misma noche y se aprobó en los dos cuerpos en esa misma noche. Y a mí hicieron, digo, yo no sé si tú tuviste el mismo proceso, a mí con unos compañeros en la Cámara, sí, 2 más, básicamente nos secuestraron, nos metieron en un salón de conferencias de un búnker de servicios legislativos, y ahí está el proyecto. Léanlo línea por línea. Y fue así, como tú dices, el último día de sesión, el último día de aprobación inicial. Correcto. Y lo tuvimos que leer. Y yo pues respiré hondo, esto, lo otro, pero al fin y al cabo pues consentimos en unas cosas, pero así fue. Así fue. Y en el Senado pues pasó acá, pero un poco me tocó a mí la oportunidad de hacer enmiendas y todo. Sí, nosotros hicimos nuestra enmienda. Digo,
yo tenía una duda, y no sé si tú estabas con nosotros en ese momento, pero nos llamamos al que se llama el Bond Counsel, que es el abogado que tramita todas estas emisiones de bonos. Y yo le pregunté, mire, licenciado fulano, ¿este proyecto es constitucional? O sea, yo, sí, chacho, eso está bien. Claro, obviamente el Tribunal Supremo 2 años después no estuvo de acuerdo con ese abogado y pues se echó la ley de quiebra criolla. Pero y el Congreso nos mató por el otro lado. Quería hacer ese puente porque ese proceso de la quiebra de la autoridad es lo que llevó a la contratación de Elisa Donahue, AlixPartners, porque la autoridad en julio del 2014 declaró que no podía pagar sus bonos. Y entonces, ese acuerdo que se trabajó como en un año, más o menos, en 2015 ya estaba listo a finales, obviamente era objetable y la deuda que estaba quitando la autoridad era todavía muy pequeña. Pero si hay gente que dice, bueno, si miramos eso que se trabajó versus lo que hemos pasado hoy, que vamos a cumplir casi 10 años, donde la autoridad todavía no hay acuerdo, ninguna sentencia sobre la quiebra de la autoridad. Ahorita vamos para eso. Sí. Ya, tranquilo, que ahorita vamos para eso. Tenemos tiempo. Pues alguna gente dice, oye, debimos haber chequeado un poquito más lo de Elisa Donahue. Pero la historia de Manuel Guillama narra ese periodo de lo de Elisa Donahue. Dice que una de las consecuencias de las medidas de austeridad que ella impulsó dentro de la corporación es que cuando entonces llega María, pues la autoridad pues no tenía suficientes materiales y todo para el tema de la reconstrucción y estaba bastante maniatada en términos fiscales para enfrentar lo que fue la catástrofe que ocurrió. Así que nada, Luis, creo que esa historia de Manuel Guillama la recomiendo que la lean. Nos lleva hasta el momento de ahora, ¿verdad? Y lo que pasó después con Luma, Genera y el proceso ahora mismo que se está corriendo, se está pidiendo la cancelación del contrato de Luma, que todavía pues no sabemos qué está ocurriendo ahí. Yo no estoy en ese caso. No sé si se está pidiendo la cancelación, es como que la anulación, como que nunca existió, que me parece que es algo distinto. Que totalmente. Es una teoría jurídica interesante, por decir algo. Así que en eso estamos, Luis. Quería solamente comentarte sobre esto, porque creo que es un tema, una buena historia para que la gente, para que ustedes los que están escuchando puedan refrescar la memoria de por qué estamos en donde estamos. Ok. Para seguir, digo, tenemos un rundown aquí, pero pues para seguir entonces ¿seguro? En las cosas que están pasando, ¿qué va a pasar en el tribunal de Taylor Swain con la quiebra? O sea, eso, what's going on? Mira, Luis, ¿qué está pasando? Pues yo me puse, eso puede ser cualquier persona. Hay unas alertas que tú te puedes inscribir dentro del caso de quiebra de la autoridad. Así que me llegan continuamente. Y yo fui abogado del Senado y sigo recibiendo las notificaciones. Bueno, pues digo, no hablo nada, pero las estoy viendo. Pero está bien. You're the expert. No, pero tú que la estás recibiendo, si tú te pones a leerla, hace meses que no pasa nada importante. Por eso. ¿sabes? Cuando yo te pregunto qué está pasando, te estoy preguntando qué expletive está pasando. Porque uno no ve nada ahí pasando. No, y eso me parece, esa parálisis. Y este caso de la quiebra, Luis, ha tenido como unos años de parálisis. O sea, no es ahora solamente. Hace unos años, y tú estabas todavía, yo creo que estabas todavía en la legislatura, no recuerdo bien. No, después que tú saliste. En ese periodo estaban Tatito y José Luis Dalmau. Sí, pero yo estaba ya de abogado del presidente del Senado. Pues se estaban trabajando todos los proyectos y todas las leyes y los planes de ajuste de todas las deudas del gobierno de Puerto Rico. Yo junto a Edwin Quiñones fui quien argumentamos por el Senado el plan de ajuste. Sí. Pues en esos años, Luis, yo tengo la impresión de que el tema de la deuda de la autoridad como que se dejó por un lado, se resolvieron todas las otras deudas y los planes de ajuste de deuda, y esto quedó como, después, como en el 2023 fue que se vino a reactivar el tema mayormente. Pero mi impresión es que se han perdido muchos años en este tema de la quiebra de la autoridad. Ya ha habido unas decisiones importantes como las que se han tomado en Boston, que los bonistas han llevado a Boston, donde se declaró que los bonistas tienen derecho a cobrar toda la deuda que venga de los y su derecho a recobre sobre los ingresos netos. Cuando los teníamos en una prenegociación casi en un 30 y pico %, algo así, ¿verdad? Era más. Claro, ahí también la Junta de Control Fiscal fue cambiando de posición. En el 2023 ellos argumentaban que solamente se podía pagar poco más de $5,000 millones
Después, ese mismo año, que bajan- eso era como el 60% más o menos. por ahí, exacto. 60% de la deuda, para que la gente entienda. Que la deuda supera los 8.000, casi 9.000 millones de pesos. Correcto. Sí. Pero después, ese mismo año dijeron, no, lo que se puede pagar son 2.6 mil millones de dólares. Y la última posición que la articularon, creo que fue como para el 2024, era, mira, no se puede pagar nada de la tarifa de la gente, lo que se puede pagar es cero. Así que, o sea, con el planteamiento adicional de que realmente la Junta entiende de que no debe salir ni un peso de nuestras facturas para pagar por esa deuda, porque no hay capacidad económica del país, pero que el gobierno debe buscar otra fuente de fondos para pagar. Y han pasado los años y no pasa nada. Entonces, esta parálisis en la quiebra está afectando muchas cosas. Incide en el contrato con Luma, porque el contrato que se está debatiendo con Luma es un contrato suplementario que se supone que cuando salgamos de la quiebra se entra el contrato permanente con ellos. Eso te incide en todo lo que se compra a nombre de la autoridad que se contrate. Eso es importante recordarlo a la gente, que la gente se lo olvida. Y a mí aún se me olvida. El contrato de Luma, el contrato de verdad, no ha empezado. No ha empezado. No ha empezado. Estamos en el precontrato, estamos en el noviazgo. Sí. Y de hecho, es un noviazgo con derechos, ¿verdad? Sí. No me quiero pero eso es importante que la gente lo sepa. O sea, el contrato de verdad todavía no ha empezado. No ha empezado. Pero. Y está bien lejos de empezar porque tiene que negociarse la deuda. Sí, y el gobierno quizás en su de manera bien positiva pensaban de que todo este tema de la deuda se iba a terminar pronto, y por eso que en el 2022 se da todo el drama de la extensión del contrato, que ahora está en los tribunales. Por eso te pregunté, por eso empecé el segmento preguntándote por lo de Alice Partner y Lisa Donoghue, si a lo mejor ahora mirando uno para atrás, aquel era el momento de hacer aquel negocio que yo te admito, y lo admito, ¿verdad? Yo soy tan feo como tan franco. Yo tenía muchas objeciones y muchas dudas en lo que se estaba discutiendo sobre la mesa, ¿verdad? Y como legislador en aquel momento, pues, iba a estar conturbado si tenía que votarle a favor o en contra de eso, diciendo que casi le iba a votar en contra. Pero ahora uno mira para atrás y uno ve este escenario donde ahora los bonistas se viraron para atrás y quieren el 100% de la deuda, y son los bonistas secundarios. O sea, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero son los fondos buitres. Yo estoy de acuerdo contigo con eso. eso. Está bien, chévere. No, pero yo no me quiero llevar por el barranco a nadie que no se quiera ir conmigo. Y por cierto, yo creo que fui de los primeros que les llamó fondos buitres en los medios. Sí. Porque esas son las influencias argentinas de Charly García. Exacto, pero lo son, y tuvimos que hablar con ellos mucho. Y yo creo que sí, Luis, que todo el dinero que Puerto Rico ha perdido en estos 10 años es más, pero no, 10 años no, vamos a cumplir 12 años desde que la autoridad dijo que no podía pagar los bonos. Eso fue en el 14, estamos en el 26. Ya vamos para 12 años de este drama. Hemos perdido demasiados cientos de millones de dólares entre abogados, contables, distintas pérdidas. Y las pérdidas que tienen que ver con tu estar en quiebra, dando opiniones, sí, expertise, estudios. Y de hecho, yo le comentaba el otro día a alguien, oye, si a lo mejor hubiéramos decidido en el 2014, la autoridad, mira, en lo que se resuelve el tema de la deuda, vamos a recoger unos chavitos para hacer por un pote, por lo menos. Hubiéramos recogido un montón de dinero en 10 años. Pero obviamente nadie se esperaba de que iba a tardar más de 10 años una que iba a venir María y que Mr. Trump nos iba a tratar como nos trató, etcétera, etcétera. Pero son reflexiones que tenemos que seguir enfrentando, porque ese tema está todavía sobre la mesa, como se llama este programa. Mira, Luis, quería comentar contigo también. Bueno, que yo creo que yo te iba a hacer una pregunta, pero haz tu pregunta, porque pero porque a lo mejor lo que tú haces. Yo voy a hablar de otra cosa. No, yo te quería preguntar, sí. Los tiros que están fajándose allá en Irán, claro. ¿qué efecto tú prevés que va a tener en la situación energética de Puerto Rico, en los costos, en la capacidad de la autoridad y de Luma de cobrarnos más, cobrarnos menos? ¿Qué tú prevés a corto plazo? Bueno, y yo sé que estamos en una incertidumbre. Exacto. Pero
Pero mira, Luis, estamos hablando precisamente de una región. Fuerte la música. Vamos a, si quieres, después puesta sobre la mesa la pregunta. Energía e Irán. Así que vamos a hablar de esto. Así que volvemos después de la pausa con Ramón Luis Nieves hablándonos del futuro del mundo. De regreso a Sobre la Mesa, no está Aníbal Acevedo Vilá, está en otros compromisos y él a su propio riesgo ha decidido dejarme este micrófono por el tiempo que queda de este programa. Asumir el riesgo de darte el micrófono. Exacto, lo estoy compartiendo con el amigo Ramón Luis Nieves, que obviamente pues estamos en la sección de todos los martes que discutimos temas de energía, y habíamos estado discutiendo unos episodios históricos, ¿verdad? De toda esta negociación o no negociación o renegociación o negociación de la deuda y los compromisos fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo que tiene que ver con todos nosotros. Pero le había sugerido a Ramón antes de la pausa que nos diera sus impresiones de cómo estos 2 o 3 petardos que han soltado en Teherán y en Irán, en lugares aledaños, y en lugares aledaños, ¿verdad? Y que se han llevado a 1 o 2 enredados, incluyendo, ¿verdad?, la Ayatollah, van a tener alguna consecuencia, si es que va a tener alguna consecuencia. Y quiero tu comentario sobre la situación energética y el costo de la energía en Puerto Rico. Sí, mira, Luis, precisamente estamos hablando de una región en Medio Oriente donde precisamente hay no solamente una producción de petróleo, sino que también un tránsito de petróleo y de gas natural. Y de gas natural, es importante que eso se diga también. Así que cualquier conflicto de este tipo, puede crear unos efectos inmediatos en que se aumente el precio, el costo de tanto del gas natural como del petróleo. Puerto Rico... Bueno, ya yo lo vi esta mañana cuando eché gasolina. Ya lo viste en la gasolina. Bueno. Puerto Rico... Estaba 7 chavos más cara que la última vez que eché. Sí. Pues Puerto Rico, como muchas islas, no generamos los recursos que nutren el sistema eléctrico, como tal, el combustible. O sea, aquí no tenemos yacimientos de gas que se conozcan, ni petróleo, que fuera. Así que dependemos de eso. Y eso, pues, obviamente va a tener un impacto en nuestras tarifas eventualmente. ¿Cuál va a ser el impacto? Todavía no lo sabemos, porque este conflicto está comenzando, comenzó hace unos días solamente. Así que todavía no conocemos las consecuencias, pero siempre puede tener un impacto en el costo de las cosas. Y tu amigo Mr. Trump dice que esto va a durar por lo menos 4 o 5 semanas, es lo que está diciendo él. Así que, así que si estamos en una incertidumbre grande. Eso obviamente tiene un impacto no solamente en el costo del petróleo a nivel mundial, del gas natural, tiene otros impactos. Puede tenerlo en la bolsa de valores. O sea, hay distintos impactos en este tipo de conflictos bélicos como el que comenzó hace unos días. Sí, y entonces hay unas subdivisiones que uno empieza a ver. La estábamos hablando Aníbal y yo más temprano en el programa, pero me parece que es importante volverlo a mencionar. Tú ves que Trump en este momento está acabando de coger el marrón, y lo poquito que quedaba de la OTAN, de la NATO, como le dicen en inglés, pues ya él y España, él e Inglaterra, bye bye, nos vemos para otro día, y eso va a tener sus consecuencias económicas totalmente. Claro, y tú tienes el otro lado, que es el componente, ¿verdad?, de que la Rusia de Putin, pues está obviamente ocupada en su conflicto de Ucrania, que tampoco tiene por eso en su conflicto, piense lo que usted piense, justo o injusto, yo creo que es una barbaridad, pero y obviamente no va a poder venir o no va a poder asistir a quien en teoría es su aliado, que es Irán. Así que pues todo esto te plantea una situación, ¿verdad?, de conflicto entre los grandes poderes del mundo. Ni he mencionado a China,
prefiero no mencionarla. y todo eso pues va a tener un efecto en el costo de la vida de la gente, empezando por el combustible, empezando por la energía. Sí, bueno, y está dentro del tema general de cómo esta administración del Trump 2.0 realmente vino con, yo creo que una diferencia fundamental, Luis, entre el Trump 1.0 del 2017 y el 2.0 del 2024, ¿verdad? Que fue electo, 2025 realmente. ¿Juro? Parece que han pasado como 10 años y solamente Trump lleva año y pico allí en su segunda presidencia. Ya está teniendo un impacto que está cambiando nociones de lo que era el derecho internacional, nociones de lo que era todo el mundo. ¿Qué derecho internacional? O sea, ayer ¿Eso existe todavía? No sé, porque ayer yo estaba chequeando Twitter. Entonces vi a Melania Trump presidiendo la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. Y yo dije, espérate, esto es algo extraño. Sí, o sea, mucha de la gobernanza que se creó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí está pues la OTAN, está la misma ONU, todo eso... ¿Cómo es el Monetary Fund? No, perdóname, los que se reúnen allá arriba en... World Bank. El World Bank. Sí. O sea, muchas de estas instituciones, estos conceptos que se crearon... Que Trump fue y el secretario de él fueron y se le echaron encima agua y le dijeron, esto de ustedes no sirven para nada. Sí, lo han echado todo abajo. Así que de aquí al 2028 vamos a ver una realidad internacional bien cambiada, donde vamos a ver si Estados Unidos logra lo que parece que Trump es lo que está queriendo hacer, que es volver a aquellos tiempos donde Estados Unidos se creía el rey del mundo, lo que fuera, y que todo se echa por la borda en términos del ordenamiento internacional. Hoy mismo estaba leyendo de que parece que Pedro Sánchez, el primer ministro de España, le está diciendo que no puede usar la base que tienen allí los Estados Unidos para el tema de Irán. Ya Trump le dijo, pues ¿sabes qué? Pues se acabó el comercio con España. O sea, que está fuerte, porque si me tocan los jamones y los vinos, pues estamos con problemas. Pero, o sea, ese es el tipo de presidente y presidencia que se eligió. Y eso tiene toda una serie de implicaciones para la democracia en Estados Unidos, para la democracia aquí en Puerto Rico y para el mundo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que monitorear esto con mucho cuidado, esta situación en Irán. Gente, no estamos de ninguna manera defendiendo el régimen que hay allí todavía, porque no se ha caído. El gobierno de este señor, el Ayatollah, lo que estamos diciendo es cuando tú creas un vacío de poder en una situación, en una región tan delicada, cosas inesperadas pueden pasar. Y ahí es que estamos nosotros ahora, y ahí es que desde lo más grande, de que es la paz y la funcionabilidad del mundo, hasta pues la factura de la luz, porque de dónde vamos a sacar el petrolito que necesitamos para que prenda la luz. Para que prenda la luz. Mira, y Luis, y ya que lo dijiste sobre que esta discusión que estamos teniendo no de ninguna manera valida lo que pasa allá en Irán, ¿verdad? Por supuesto. Pero un régimen violatorio de los derechos humanos, violatorio de los derechos de la mujer. Correcto. Es una teocracia que, para los que creemos en la democracia representativa, progresista y liberal, pues, ¿verdad? Separación de iglesia y de Estado, tú sabes, por supuesto. Pero cuando tú te metes en casa de alguien a pelear, tú tienes que saber lo que va a pasar. Y eso es lo que a mí me preocupa. Esto va a tener consecuencias. Irán, y yo estoy seguro que tanto Irán como Israel y Estados Unidos, en su parte, todos han estado listos para este momento. Ellos han tenido, Estados Unidos Irán ha tenido conflicto con estos países siempre. Pero esto ya es otra cosa. Esto ya es lo que se está buscando, aunque no lo digan así, es regime change. Vamos a hacer otra cosa aquí. Pero Irán debe estar listo para esto, así que esto va a tener muchas consecuencias, no solamente con el tema que estamos discutiendo, limitado de energía, sino consecuencias a nivel mundial y en la seguridad del mundo. Bueno, después de la pausa, no he tomado la decisión, decidiré con Ramón Luis y vamos a hablar del micro del macro. Cajita de sorpresa. Claro. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos.
tirando la última entrada por el lanzador inicial Aníbal Acevedo Vilá. Ramón Luis me está mirando con cara de no sé. Mira, yo no he jugado pelota como desde séptimo grado. Estamos con el amigo Ramón Luis Nieves, obviamente en el segmento de todos los martes en este programa de los asuntos energéticos y accesorios al asunto energético. Estábamos discutiendo en la pausa, Ramón, dos temas que teníamos pendientes, el asunto tarifario, de dónde estamos ahí, y los asuntos, ¿verdad?, de los litigios, ¿verdad? No sé por dónde quieras comenzar. Mira, en el programa anterior en que participé la semana pasada con Aníbal, hablamos un poco del tema de la revisión tarifaria, que la hemos discutido bastante en el programa desde que comenzó en el verano pasado. La revisión tarifaria que básicamente está llegando a su fin. Ya se supone que para abril el negociador de energía tiene una decisión sobre cuál va a ser la tarifa permanente, que la tarifa permanente es sobre la tarifa básica de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la cobra Luma, ¿verdad? Y en este proceso a última hora, oye, para usar una metáfora deportiva, para que tú y Aníbal no se quejen. Dan, vamos a ver. En el octavo inning, ¿viste? Vamos a ver si la... En el octavo inning, la Autoridad de Energía Eléctrica pidió desestimar todo el proceso de la revisión tarifaria que lleva desde antes del verano pasado, donde las partes han gastado miles de pesos y toda la cosa, incluyendo la propia autoridad, porque dice de que esa revisión tarifaria no sería igual si, porque la está llevando Luma, y que como el gobierno está cancelando el contrato con Luma, o está en ese proceso, hay que dejar eso pendiente hasta que se cancele el contrato. Lo está anulando. Anulando, correcto. Así que esa decisión sobre el proceso, todavía el negocio de energía no ha determinado qué hacer con esa moción de desestimación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero las partes, hoy de hecho, todas las partes se supone que están radicando mociones de réplica a unos temas técnicos que el examinador estaba pidiendo. Otras mociones se vencen el viernes. Y ahí, entonces, pues ya le queda adjudicar este tema. Pero dentro de este proceso, Luis, sale el tema de las pensiones de los empleados de la Autoridad Eléctrica. Y precisamente hace unos días, Robert Mojica, el director ejecutivo de la Junta, dijo que entendía de que hay que continuar pagando, de una manera u otra, pagando las pensiones de los empleados de la Autoridad Eléctrica de nuestras facturas, porque la alternativa a eso es que el gobierno busque 300 millones de pesos anuales para pagar por estas pensiones. Y esto es algo escandaloso. Tú y yo en la pausa... Vuelve y di eso otra vez, por favor. Bueno, de que si no pagamos esto de nuestras facturas... De hecho, mira lo que dice Robert Mojica. Mojica dice, los números que tenemos nosotros es que la autoridad cada día está perdiendo más ingresos. Así que como quiera que sea, vamos a tener que pagar 300 millones de pesos para las pensiones de los empleados públicos, de los empleados de la Autoridad Eléctrica, pensiones que venían de un plan que la propia autoridad, por su falta de pago, terminó descalabrando ese sistema, ¿verdad? Porque los empleados de la autoridad siempre estuvieron haciendo sus aportaciones como empleados, pero la autoridad dejó de hacerlas hace años, y fue lo que llevó a esto. Pero esta cifra, Luis, es escandalosa. 300 millones de pesos anuales que tenemos que pagar todos los abonados es algo escandaloso, y tú y yo hablábamos fuera del aire de que de todos los planes de pensión de los empleados públicos de Puerto Rico, el único plan que no se tocó en las reestructuraciones fue el de la autoridad. Irónicamente, estando la autoridad en quiebra dentro del proceso de promesa, pero sí, estábamos recordando ya con nuestras cicatrices de batalla. Y como te dije, de todos mis votos en la Asamblea Legislativa, el que más me causa dolor y lo voy a decir, me arrepiento, es haber votado a favor de esa legislación que reestructuró. Tú me diste la explicación del otro lado, la entiendo. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Tú llevabas ya unos añitos en la legislatura, yo estaba estrenándome allí, y tuvimos que votar, creo que fue en marzo del 2013, la ley 3, para la reforma de los empleados. ¿Eran de todo? ¿Eran de los maestros también? ¿O los maestros fue después? No, los maestros fue después. Sí, pero los empleados de la ley realmente fue un voto duro, pero tengo que decir que hace unos meses antes de ese voto, en diciembre del 2012,
la casa acreditadora Moody's baja como un informe. Tú no habías jurado todavía. No, estábamos celebrando todavía la victoria y Moody's Ya básicamente nos repeñaste. aguó la fiesta diciendo, muchachos, estas son todas las cosas que el gobierno que está saliendo, que era el de Luis Fortuño, no hizo. Una de ellas fue reestructurar los planes de pensiones de los empleados públicos, incluyendo obviamente también el de autoría. Bueno, el de autoría no era un issue todavía. De todo el mundo. Era de los empleados públicos del era de gobierno todo el mundo, central. sí, todo el mundo. Y esa falta de decisiones por razones políticas y de gobiernos pateando la lata para que venga el otro y resuelva, fue lo que nos cayó allí y pues tuvimos la desdicha de tener que votar por esa reforma que obviamente, aparte del impacto político que tuvo, es un impacto emotivo, ¿verdad? Humano. Y personal, humano, de tantos trabajadores que se afectaron por eso, pero la gente dice, pero que esta ley afectó en los planes de retiro. Ahí lo que pretendía era salvar los planes de retiro, eventualmente. Sí, que fueron solventes, seguro. Y con todo el Porque dolor iban a colapsar. de los cambios, la verdad del caso que años después, cuando se reestructuró las deudas y esos mismos sistemas de retiro, el Tribunal Federal no ajustó más, y la Junta de Control Fiscal, porque ya se había hecho el ajuste, ¿verdad? Claro, son las decisiones duras. Que en la se tienen ironía que de la tomar. vida, a mí me tocó junto al amigo Edwin Quiñones, cuando el Gran plan- amigo y excelente abogado. el gran amigo excelente abogado, que éramos los abogados del Senado en esos pleitos frente a la jueza Taylor Swain, argumentar, me tocó a mí hacer el argumento oral, de verdad, de cómo proteger y que no se le hiciera más daño ni a la universidad, ni a los municipios, pero particularmente a los planes de retiro del gobierno. Así que en alguna medida, ¿verdad? Pues uno tuvo un segundo turno al bate. Sí. ¿Verdad? Pero mira, la vida es así. Luis, de verdad que fue una decisión dura el tema de los votos para reestructurar los retiros de los empleados públicos, y meses después nos tocó el de los maestros, que llevó a unos incidentes ahí en el Senado bien curiosos. Pero Saludos, Josie. Saludos, Josie, y Benito, la pobre banca de su silla. Pero la verdad del caso, pues fueron votos que se tenían que fue duro tomar, y yo creo que la lección ahí es, y pasa con el tema que siempre estamos discutiendo en este segmento, que es el tema de energía, pero nos pasó con el gobierno de Puerto Rico completo, que dado que los gobiernos decidieron, gobierno tras gobierno, no tomar decisiones importantes por el temor al costo político, finalmente cuando no se pudo más, y muchas de estas decisiones explotaron ese cuatrenio, pues hubo que tomar decisiones muy duras, ¿verdad? Algunas resultaron beneficiosas a la larga, otras no. Pero pues, es parte de la historia de Puerto Rico en cuanto a ese tema. Y en el caso que en particular que te traigo, ¿verdad? Del tema de las pensiones y el comentario de Robert Mojica, el hecho escandaloso que tengamos que sacar ahora de nuestra factura para pagar 300 millones de pesos anuales para solventar los planes de retiro. Y yo me pregunto, ¿y si esos chavos no dan en un año? ¿Qué se va a pasar? ¿Verdad? Obviamente lo que va a venir más aumento. Y eso pues, ese tema hay que trabajarlo de otra forma, y yo espero que el gobierno no deje este tema de los silvestres, sino que lo retome de cómo vamos a trabajar porque, o sea, obviamente los jubilados de la Autoridad Energética tienen que recibir el dinero por el que trabajaron, sin duda alguna, pero tiene que llegar a una solución permanente y equitativa también para los abonados del sistema eléctrico, porque esto no pasa en ningún lugar del mundo, este tipo de situaciones. Esto es bastante único, la quiebra de Puerto Rico. Bueno, lo que pasa, Ramón, es que todos estos costos que se siguen sumando unos encima de los otros, las pensiones, el ajuste de combustible, el gas natural, el tubo de esto, todas las cosas que nos argumentan, hacen, número uno, a Puerto Rico lo van a hacer invivible, y ya es invivible para un montón de gente. El costo de la vida, el costo de la vida. Para un montón de gente que ya dijo, I'm gone, I'm done, I don't wanna go, pero me fui. Y le sumas altos costos en las viviendas, en muchos renglones del día a día de nuestra gente. Que obviamente se suma a la uno. ¿Quién va a querer venir a hacer negocio en Puerto Rico? O sea, Puerto Rico tiene una ventana ahora interesante, gracias a Mr. Trump, of all people, con el reshoring, con la posibilidad del reshoring, de vamos a quitarle todos esos negocios médicos y de farmacéuticas a China y vamos a traérnoslos para acá. Correcto.
y Puerto Rico es el sitio ideal para hacer eso. Pero con esta infraestructura eléctrica y con estos costos de energía eléctrica, ¿quién quiere venir a montar una farmacéutica aquí? ¿Quién es quiere bien venir? difícil tú traer este tipo de industria con un sistema eléctrico que todavía no está donde lo queremos tener. O sea, porque, y el tema no solamente del costo del sistema eléctrico, la estabilidad del costo eléctrico, la estabilidad del sistema eléctrico, de que una cosa es que la luz sea cara, otra cosa es que se te vaya la seguridad de que cuando tú subas el switch prenda la luz. Que te lleva a otros temas, ¿verdad? Porque gran parte de del sector comercial e industrial de Puerto Rico ha tenido que buscar otras soluciones y está resolviendo cada uno con su sistema ¿verdad? De autogeneración, etcétera, que a su vez tiene un efecto en la deuda. O sea, todo está conectado, porque si tú tienes muchos clientes industriales supliendo sus necesidades energéticas, pues entonces ¿quién paga la deuda? O sea, son temas que están ahí. Pero Ramón, o sea, si Mr. Trump me está obligando, yo tengo mi farmacéutica en China o en, qué sé yo, en Dublín o donde sea, y me está obligando al reshoring, y el reshoring, para los que nos están oyendo, es volver... Que regrese la manufactura. Volver a las mareas contributivas de Estados Unidos. Volver al mundo... Correcto. A las fronteras contributivas de Estados Unidos. Eso es el reshoring. ¿Cómo yo hago a Puerto Rico más atractivo? Exacto. Eso es fundamental, y Puerto Rico sería el sitio idóneo si pudiéramos resolver este problema y otros problemas. El problema que tenemos también es un problema ideológico, que es que pues el gobierno actual no le gusta el reshoring porque se le parece a las 936. Y las 936 eran un obstáculo para la estadidad que ellos limpiaron allá para los 90. Y entonces les da un trabajo a bregar con eso. Jennifer González, la hoy gobernadora Jennifer González, en 3 ocasiones ha combatido la posibilidad del reshoring para Puerto Rico. Ricardo Rosselló, cuando Trump 1.0 empujó su primera reforma contributiva, Ricardo Rosselló estaba logrando conseguir una enmienda para que hubiera reshoring para Puerto Rico. ¿Quién la combatió? ¿Quién fue la excusa para no incluirla? Jennifer González. Escribió columnas, cabildió, era la comisionada residente y la derrotó. Y después en 2 ocasiones adicionales, cuando ha habido la posibilidad, cuando en el 2020 se da el COVID, Trump vuelve a hablar del reshoring y Jennifer González, bien gracias. Y ahora pues estamos viendo lo que estamos viendo. Trump vuelve a insistir que la manera de reorganizar la economía estadounidense es metiéndole tarifas o aranceles, como que queramos llamar, a media humanidad, y trayendo las industrias que ellos llaman tácticas o estratégicas, correcto, de vuelta a fronteras tarifarias. Que es una política que, aunque sea Trump el que la proponga, lo cierto es que le conviene a Puerto Rico. Es que de hecho, más allá de es todo, un brazo que hay que agarrar y arrancárselo. Puerto Rico tiene un expertise de décadas ya en el tema de la manufactura y todo. O sea, la clase trabajadora... Y la manufactura farmacéutica y de medical devices, de aditamentos médicos. De los mejores del mundo, y esto no es porque seamos puertorriqueños, es una realidad, porque tenemos ya un sistema que lleva décadas, donde hemos educado profesionales que son de primer orden. Así que, además del tema de qué sección o qué programa se tenga para reindustrializar la isla o fortalecer la manufactura, lo cierto es que tenemos la gente y tenemos la preparación. Necesitamos la infraestructura, tú sabes. Y cuando tú tienes miles de millones de pesos en cuentas de banco asignados por Trump 1.0, por cierto. Y ahora la gobernadora habla de una asignación adicional. ¿Y Trump 2.0 no los quiere quitar? Bueno, más o menos. No ha dicho nada, pero él podría tener un argumento de, mira muchachos, yo les di esto a ustedes. ¿Seguro? Hasta di 15 mil millones de pesos para reconstruir el sistema eléctrico en el 2020. ¿Y qué está pasando? O sea que... Te compré la paleta, ¿no te la chupaste? Exacto. Pues dámela para atrás. O sea, te di la paleta, no te la chupaste, pues dámela para atrás. Así que, sin duda, hay que fortalecer la infraestructura de Puerto Rico. Ya no la energía eléctrica, ahora también el agua. Eso que no era antes un problema, o no lo ha sido en los pasados años, pero ahora sí es un problema.
Así que son temas que tenemos que retomar de cómo podemos volver a gobernar bien en nuestros sistemas fundamentales de la infraestructura. ¿Se acabó el evento? Muchas gracias, Luis. Gracias, Aníbal, y gracias a la gente que nos está viendo. El out número 27, yo sé que Ramón Luis no entiende lo que quiere decir eso, pero pues gracias a Aníbal Acevedo Vilá por el riesgo de permitirnos sustituirle. Se despide de ustedes junto a Ramón Luis Nieves, Luis Vega Ramos. Muchas gracias por su audiencia.